la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar a continuación con el padre Rafael López, director del periódico Diocesana Buena Nueva, de los pormenores del estudio del Observatorio Nacional del CEM sobre los desaparecidos en México, que destaca el caso de la región lagunera. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Ceballos, Leonor Gómez y una servidora, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la llamada. Bueno, Rafael, para que nos des cuenta, ¿qué dice el estudio del Observatorio Nacional del CEM en relación a los desaparecidos y específicamente aquí en la comarca lagunera? Pues nos sorprendió este estudio de los obispos. Ya los obispos se habían manifestado en anteriores documentos, pero ahora en este documento han sido más claros y más precisos, sobre todo en las cifras de desaparecidos que se encuentran, las cifras que hay en nuestro país. Y es lamentable que empiece mencionando el episcopado mexicano que uno de los lugares donde se han encontrado más restos restos óseos son aquí en la comarca lagunera. Y esto llamó la atención a nivel nacional y a nivel local, porque habla de una situación gravísima que hay en nuestro estado, que hay en nuestra región, y sobre todo la poca seriedad con que las autoridades estatales, federales, se han dado a este caso, al tema de los desaparecidos. Hablan de esta carencia de protocolos homologados para la búsqueda de las personas desaparecidas. Habla de la poca participación de las autoridades, tanto de Coahuila como de Durango y de otras autoridades. Y sobre todo resalta que en los estados donde hay más corrupción, donde hay más violencia, hay también más desaparecidos, y esto nos habla pues de la situación de podredumbre de nuestros estados. Uh-huh. Rafael, luego hay quienes son puristas y toman la frase de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y entonces cuestionan mucho la participación de la Iglesia Católica en la vida pública del país y que se estén acercando entonces a este tipo de temas. ¿Tú qué dirías? Mira, la Iglesia es parte de la sociedad, y a veces este discurso del Estado laico lo confunden con el Estado ateo. El Estado ateo es el que niega todo tipo de religiosidad, todo tipo de espiritualidad. Y el Estado laico, al contrario, protege todo tipo de expresión religiosa, todo tipo de expresión espiritual que vaya en búsqueda del bien común o del bien de la ciudadanía. Entonces, a veces se confunden en este tipo de expresiones del Estado laico y del Estado ateo. Y claro que la Iglesia tiene una participación muy importante en el Estado mexicano, porque somos parte del Estado mexicano, la Iglesia es parte de la sociedad, y por eso su participación. Y de hecho, muchas de las organizaciones que están en búsqueda de las personas desaparecidas son parte de la Iglesia Católica, como los centros de derechos humanos, como las parroquias, como algunos obispos, sacerdotes, religiosos, están trabajando en la búsqueda de los hermanos desaparecidos. Uh-huh. Efectivamente. Ahora, ¿cuál es la afectación o cuál sería el vínculo que tú harías con esta realidad social que mueve y conmueve, no nada más en función de los desaparecidos? Hablamos en el primer segmento del programa de la cantidad de homicidios y cómo somos considerados el segundo país más peligroso, con más muertes después de Siria, y cómo podemos traslaparlo, vincularlo con la fe y con la actividad religiosa de un pueblo eminentemente católico. Así es. Fíjate que este documento resalta algo que dijo el Papa Francisco ahora en su reciente visita a nuestro país. El Papa Francisco hablaba de una ciudad de Nínive donde había violencia, donde había muerte, donde había destrucción, y decía el Papa, cuando hay esto, se va destruyendo la vida humana, se va destruyendo la dignidad de las personas. Y en los estados donde hay violencia, donde hay inseguridad, donde hay corrupción, donde hay malas prácticas gubernamentales, también hay más personas desaparecidas, hay más secuestros, hay más violación de los derechos humanos. Entonces, esto es lamentable y esto daña profundamente a nosotros como sociedad, a nosotros como iglesia. Y bueno, pues es la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Uh-huh. El documento resalta que en 10 años se tiene registrado más de 80,000 desapariciones forzadas. Esto es lamentable, esto es indignante, y esto nos debe de conmover a toda la sociedad a hacernos solidarios
con las personas que están en búsqueda de sus seres queridos. Rafael, ser víctima de situaciones relacionadas con las desapariciones, con la violencia, con el crimen organizado y el crimen común, ¿acerca o separa a las personas de Dios? Fíjate que sí, Marcela. Ahora que yo estuve con las mamás que participaron en la marcha en la Ciudad de México, me dijeron: padre, yo me he alejado de Dios, yo me he alejado de la fe, porque he perdido la confianza, porque he perdido la paz, porque he perdido todo el sentido humano, porque claro que te dañan tu integridad, dañan a tu familia. Yo les decía ahí a las mamás, pues claro que también se desaparece sobre todo la esperanza, ¿verdad?, de encontrar respuestas. Pero también aparece una nueva espiritualidad, una nueva manera de relacionarse con Dios, una nueva forma de buscarlo. Y ellos decían: podrán desaparecer a nuestros hijos, pero no van a desaparecer nuestra esperanza. Y esa esperanza, pues claro que la alimenta una fe, una religiosidad y una espiritualidad que va más enfocada a la dignidad de la persona humana. Uh-huh. Y ahora, ¿qué se hace con estas conclusiones? ¿Se le presenta? ¿Hay una buena relación con el Estado? ¿Qué tanto le interesa al Estado lo que dice el CEM y qué tanto influye en sus definiciones en materia de seguridad y en materia de protección a los derechos humanos? Pues la Iglesia está haciendo su aportación al Estado, a la sociedad, a través de estos estudios. Está haciendo también un vínculo. Recordemos que también han desaparecido sacerdotes. No sé si ustedes recuerdan que en estas búsquedas en Guerrero encontraron a un misionero africano que tenía ya meses de desaparecido y lo reconocieron con su placa dental. O sea, también la Iglesia sufre de las desapariciones en sus miembros. Entonces, la Iglesia quiere hacer una aportación a la sociedad, al Estado, y también quiere ser una voz crítica y una voz que exige justicia, que exige verdad, que exige que las autoridades cumplan con su papel en la búsqueda de las personas desaparecidas. Uh-huh. Bien, Rafael. Pues se me hace muy interesante todo esto. ¿Dónde se puede consultar el documento, el estudio del Observatorio Nacional del CEM? Está en la página del Episcopado Mexicano, es www.cem.org.mx. Ahí lo pueden encontrar, ahí lo pueden consultar. Tiene muchas referencias que nos hablan de los diferentes estudios, sobre todo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sobre todo de la experiencia de la Iglesia. La Iglesia también acompaña a las personas que buscan a sus seres queridos que están desaparecidos. Pero la Iglesia también se ha sumado a este esfuerzo con estos centros de escucha que empezaron en Acapulco. Estos centros de escucha del dolor, del sufrimiento, pero también de motivación y de esperanza a todas estas personas. Uh-huh. Y bueno, pues el día de mañana algo muy significativo es que el obispo de Torreón va a celebrar una misa a las 12 del día en Catedral del Carmen por todas las personas desaparecidas. Está invitando a los familiares, a toda la sociedad a que se unan a esta oración, pero también a este reclamo de justicia, de verdad. Rafael, una pregunta. ¿Cómo ha trabajado la sociedad para apoyar este tipo de movimientos, o cuál es el estado en el que se encuentra la sociedad en términos de ser receptiva o no hacia esta dificultad que están pasando otras personas? No, fíjate que es de mucha indiferencia. Ayer se veía en la marcha de las mamás, una marcha muy poco nutrida, el día del envío muy poca gente. Hay mucha indiferencia, hay mucha apatía en la sociedad, inclusive hasta de la propia Iglesia, de hacernos solidarios con el que sufre, de hacernos solidarios con el que padece, de hacernos solidarios con aquel que busca la verdad, que busca la justicia. Somos una sociedad indiferente, que no se hace cercana a las personas que están sufriendo, a veces por miedo, a veces por inseguridad, porque también digo, ¿para qué me meto? No me vaya a pasar lo mismo. Por eso mucha gente a veces no denuncia, porque le puede pasar lo mismo, etcétera, etcétera. Ojalá que este despertar ciudadano también se vaya haciendo presente en este tipo de grupos que están en búsqueda de sus seres desaparecidos.
Ajá. Rafael, ahora déjame decirte una duda, compartirte una duda más en torno a la participación de la Iglesia en todos estos temas. Dentro de la misma Iglesia hay quienes se resisten y hay quienes ven con malos ojos que haya tanta participación por parte de algunos de ustedes, los sacerdotes, en las marchas, en lo que está sucediendo con las firmas de los acuerdos o de los compromisos a los que está invitando la sociedad civil, por ejemplo, con los candidatos a gobernadores o con los candidatos a diputados, etcétera. Y entonces dentro de la misma Iglesia hay a quienes no les gusta. ¿Cómo se hace para sortear estas diferencias? Pues mira, sí hay una voz muy crítica dentro de los mismos clérigos de rechazo a nuestra participación en cuestiones políticas, en cuestiones sociales. Nos quieren regresar nuevamente a los templos, nos quieren regresar nuevamente a los púlpitos, nos quieren encerrar en las iglesias. Y no, el Papa Francisco nos ha dicho, salgan a las periferias, salgan a las situaciones de dolor, de sufrimiento. Inclusive el Papa ha ido con los migrantes, se ha reunido con las personas que están en búsqueda de sus familiares, se ha reunido con las personas que han sufrido abuso sexual. Es decir, el Papa nos ha dicho, somos una iglesia de salida, o sea, no podemos encerrarnos en nuestros templos. Y claro que el conservadurismo en la iglesia es muy fuerte, ¿verdad? Y el estatus o el área de confort de muchos de nuestros miembros, hablo de la jerarquía de la iglesia, pues está muy arraigado. Entonces, bueno, pues claro que sí, nos critican por participar, nos juzgan por participar, pero bueno, pues es parte de nuestra misión dentro de una sociedad, buscar el bien común, buscar el bien de nuestros fieles y acompañar las situaciones de dolor y de sufrimiento. Ajá. Bien, Rafael, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada y que hayas compartido estos puntos de vista, sobre todo en lo que tiene que ver con el estudio del Observatorio Nacional del SEM sobre los desaparecidos aquí en la región lagunera. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Marcela. Un saludo a Leonor, al licenciado Juan Ceballos. Rafael López, director del periódico diocesano Buena Nueva, estuvo con nosotros.